Saludos y bienvenidos a Más con Isamari Castrodat, un programa sobre esperanza. Y precisamente para afianzar nuestra esperanza, queremos hablar de cómo fortalecer nuestra autoconfianza y nuestra autoestima. Para eso me acompañará la psicóloga Bimari Rodríguez, quien va a estar ofreciéndonos importante información, pero después mi hijo y colaborador Ismael Torres Castrodat estará uniendo su sección Otra Perspectiva para poner en práctica los consejos que nos da la psicóloga. Esperemos que el programa sea útil y pueda ayudarlos a desarrollar mejor su autoestima, su autoconfianza y que nos ayude a todos a mejorar nuestra calidad de vida. No se retiren, que Más con Isamari Castrodat comienza ahora. Amigos, y como les adelanté, me encuentro con la psicóloga clínica Bimari Rodríguez y vamos a estar hablando sobre autoconfianza. Bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Isamari, por invitarme y saludos a toda esa bella gente de Puerto Rico. Pues mira, te agradezco mucho porque este es un tema que tú has trabajado antes, que estuviste incluso haciendo algunos señalamientos en tu página y que decidimos que queríamos ampliarlo en el programa. Y me gustaría que comenzáramos con el término autoconfianza. ¿Qué significa? Mira, Isamari, la autoconfianza es la creencia que nosotros tenemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, ¿verdad? En otras palabras, cuando nosotros decimos, yo puedo, esto lo puedo hacer, lo puedo alcanzar, ¿verdad? Y cuando las personas tienen una pobre autoconfianza, usualmente escuchamos lo contrario, es que yo no voy a poder, es que yo creo que yo no soy tan buena o tan bueno, es que yo creo que esto me va a salir mal, ¿verdad? Y entonces es esa creencia que nosotros tenemos en nuestras habilidades, en el rasgo, en nuestras capacidades. Claro, pero entonces también está el término de autoestima. Y a veces pensamos que es lo mismo y tienen sus diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre autoconfianza y autoestima? La autoestima, lo que pasa es que la autoestima es cuánto nosotros nos valoramos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que nosotros nos adscribimos? Y es lo mismo que valía propia, ¿verdad? So, Claro. una cosa es el que yo crea en que yo tengo una habilidad o tengo una capacidad y otra cosa es cómo yo me valoro, cómo yo me estimo como que soy importante, estimo que tengo un valor, que tengo esa capacidad, ¿verdad? De que otros me valoren igual que me valoro yo y viceversa, ¿verdad? Hay uno que tiene que ver más con la posibilidad con las capacidades, y el otro puede ser más general, más la impresión que tenemos de, ¿verdad?, esa valía personal. ¿Lo podríamos canalizar de esa manera? Sí, Identificar. sí, porque yo puedo tener muy buena autoestima, pero no necesariamente sentirme segura de X o Y habilidad, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo tener muy buena autoestima y sentir una valía propia muy saludable, ¿verdad? Pero a lo mejor puede ser que si alguien me diga, Bimari, ¿tú crees que tú puedas, tú hacer inversiones en el stock market por ti misma? Yo no estoy Bueno. segura de eso, ¿verdad? Yo no creo que yo tenga esa destreza, ¿verdad? ¿Y cómo se desarrolla? Porque hablas de destrezas. ¿Cómo se desarrolla la autoconfianza? ¿Hay posibilidad de que lo vayamos creando con herramientas y con ayuda? Sí, mira, Isamar, es bien importante, especialmente los padres, los maestros, la gente que está rodeado, ¿verdad? Rodeado con niños y que influye en los niños. La autoestima, tanto la autoconfianza como la autoestima son conceptos que uno va aprendiendo desde la niñez, ¿verdad? Este, ese niño, ¿verdad? En donde recibe una retroalimentación positiva, ¿verdad? Y escucha a sus padres fomentando el que tú puedes, yo creo que podemos ayudarte para que tú puedas alcanzar tal o cual meta. Eso fomenta el que el niño eventualmente genere un autoconcepto saludable en cuanto, ¿verdad? A sus capacidades, ¿verdad? Y a sus destrezas. Y lo mismo la autoestima, ¿verdad? La autoestima Claro, es van de algo la que se mano. forma introyectamos de esos primeros años de experiencia en donde recibimos esa retroalimentación, ¿verdad? Y dependiendo de esas primeras experiencias, nosotros luego moldeamos el concepto, el autoconcepto, ¿verdad? Y el sistema de creencias que nosotros podemos generar en cuanto a nuestra valía, en cuanto a nuestras capacidades y nuestras
destreza, ¿verdad? Ahora, en el día a día, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para desarrollarla, para Claro. crecerla, ¿verdad? Y para evolucionar el concepto que tenemos de nosotros mismos o, ¿verdad? Esa seguridad que podemos tener en nuestras destrezas y en nuestras habilidades. En ese proceso de aprendizaje, como mencionas, ese bagaje, esa circunstancia en la que crecimos es bien importante. ¿Qué sucede si en lugar de ser la adecuada, fue un ambiente de tensión, de poca validación, en donde todo el tiempo se reiteraba por las razones que fueran el miedo, la inseguridad? Esa persona tiene más propensidad a tener problemas de desarrollar tanto la autoconfianza como la autoestima. Sí, nosotros lo vemos en nuestra práctica privada, igual lo vemos en la literatura y en los estudios que se han hecho sobre el impacto que tiene, no tan solo el abuso verbal o psicológico en los niños, ¿verdad? Simplemente esa crítica destructiva. No necesariamente Exacto. tenemos que pensar que los padres maltratantes son los que generan. No, muchas veces la hipercrítica, ¿verdad? Esa constante crítica, esa constante comparación, es que tú tienes que ser como, mira cómo fulanito hace las cosas, o cuando el niño o la niña comete un error, pero chica, no seas tan bruto, o no seas tan, ¿verdad? Utilizamos palabras que marcan a ese niño en ese momento y para siempre. Y ese niño genera a partir de esa experiencia y ese evento un autoconcepto, ¿verdad? Y genera una identidad. So es bien determinante esas primeras experiencias, como tú bien dijiste, ese bagaje, ¿verdad? Y lo mismo con lo opuesto. Si yo tengo un ecosistema que fomenta, me nutre positivamente, no es que me infle el ego, no es que estemos generando narcisistas, Exacto. ¿verdad? Simplemente me apoyan, fomentan esas destrezas, me ayudan a desarrollar esa fortaleza, ¿verdad? Yo voy a generar una confianza en mí misma de que esto yo puedo Claro. y aunque yo me encuentre, ¿verdad? Retos en el camino, yo voy a confiar de que yo tengo una capacidad o tengo una serie de destrezas que me van a ayudar a compensar y me van a ayudar a pasar o a llegar a ese objetivo. Y ahora que hablas del narcisismo, ¿verdad? Y del ego, porque tiene que haber un balance en ese proceso. Y a veces tan malo es tener una autoestima lacerada como tener una sobreestima y caer en la arrogancia. Pero a veces tenemos la tendencia de confundir y pensamos que si nos valoramos de manera justa podemos parecer soberbios. Entonces, ¿dónde está esa línea? ¿Cómo llegamos a ese balance? Pues fíjate, cuando nosotros tenemos un diálogo interior en donde nosotros, ¿verdad? Nos verbalizamos, ¿verdad? Tú puedes, te ves bien, mira qué bien te quedó tal cosa, ¿verdad? Cuando es un diálogo interior, es que nosotros estamos pretendiendo convencer a alguien externo, ¿verdad? De que lo somos, sino es un diálogo contigo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está la diferencia de cuando yo quiero convencer a alguien más y yo quiero proyectar aquello que no soy. Porque una vez yo lo proyecto y una vez yo recibo esa validación externa, eso me hace sentir importante, ¿verdad? Hay una diferencia entre yo estar segura de que lo soy, ¿verdad? Independientemente mis debilidades, ¿verdad? Y reconozco que soy imperfecta, versus yo querer demostrar y proyectar una perfección, ¿verdad? Y unas destrezas superiores y yo pretender sentirme superior y que eso me haga sentir bien, ¿verdad? Entonces, son Claro. dos cosas bien distintas. Si te fijas, una es algo como muy personal, muy privado, y el otro es el show off, ¿verdad? Claro, con 2 personas no hay que estar exhibiéndolo. Y en algún Correcto. lugar leí que la arrogancia era producto de una baja autoestima, aunque pareciera lo contrario, porque se está Sí, tratando de proyectar sí, una autoestima más fuerte. Y cuando uno está seguro, no tiene que probarse, no tiene que estar, como tú correcto. dices, Yo no, anunciándolo. Me gusta. exacto, no necesitamos esa constante validación externa. Lo Claro. sabemos, ¿verdad?
Y de hecho, otro rasgo, ¿verdad?, que distingue uno del otro es que usualmente las personas que están todo el tiempo buscando la validación externa ¿verdad?, de esos rasgos, de esas capacidades, muchas veces se les hace bien difícil poder, ¿verdad?, halagar a otras personas, ¿verdad? Entonces, la persona que sí es bien segura de ella misma y tiene una autoestima saludable, no tiene ningún problema en reconocer las virtudes y las destrezas en otras personas. Al contrario, probablemente le encanta y le agrada ver a otras personas, ¿verdad?, sentirse bien con ellas mismas. Es algo importante. Me gustaría que para redondear este tema de cómo desarrollarlo, podamos hablar, adentrarnos un poquito más. Mencionaste las comparaciones, y las comparaciones no solamente en el proceso de crianza, ya en la adultez, en el entorno familiar, en el entorno laboral, en la comunidad, cuando estamos en un nivel académico o profesional donde nos sentimos intimidados por otros. Eso es parte de la necesidad de validación y es parte del reflejo de la autoconfianza débil o de una autoestima baja. Así que me gusta el tema de alabar a los demás, porque cuando nos agrada lo que los demás hacen bien, es porque estamos sólidos. Entonces, Sí. ¿qué importancia hay de tener cautela en las comparaciones? Porque también a veces somos crueles, somos duros con nosotros mismos y pensamos que no alcancé X o Y situación porque no soy igual, no soy capaz. Pero las señales completas que nos está dando el bombardeo constante mediático a veces son estándares inalcanzables porque están modificados por la tecnología, porque verán unas apariencias diferentes. Así que, ¿cómo podemos abordar ese tema en particular? El problema de que nos están proyectando cosas que no son realmente reales, Correcto. como las redes sociales, pero además comparándonos de una manera justa con los demás. Pues mira, Elsamari, yo te voy a ser bien honesta. Esta pregunta de por sí es un tema bien, Sí, bien denso. es bien Te voy a decir abarcador. por qué. Porque, número uno, está la falsa percepción de que eso que yo estoy observando es real y es así como yo lo estoy viendo, ¿verdad? Claro. Y también está la falsa percepción de que ese éxito o ese atributo que tiene tal o cual personalidad o persona se alcanza en un blink of an eye, ¿verdad? En un pasito, en uno, dos, tres, o Ujú. algo que es, ¿verdad? Lo heredó, lo obtuvo de alguna manera mágica, fácil y demás, ¿verdad? Y eso es bien dañino, ¿verdad? Porque en el proceso de comparación, si utilizamos las comparaciones, ¿verdad? Como un aspecto relacionado al aprendizaje. ¿Qué hizo esta persona de lo cual yo puedo aprender? ¿Verdad? Claro. O cómo se desempeña o qué procesos llevó a cabo esta persona que tal vez si yo los llevo voy a poder alcanzar una meta, ¿verdad? Distinto a, pero mira, es que Lana, mira cómo es, si tú tienes, yo no sé por qué tú no eres así, porque Claro. es una crítica destructiva y es una comparación que tiene la intención de recalcar una inferioridad y en muchas formas humillantes, ¿verdad? Porque es como que Exacto. tú eres menos porque tú no eres igual a, Un ¿verdad? menoscabo, Correcto. definitivamente. Si en la comparación es, mira, yo quiero que tú observes este modelo, esta persona que ha cumplido este rol y yo quiero que tú lo veas desde el punto de vista de admiración y de aprendizaje versus, mira esta persona, envídiala porque tiene algo que tú no tienes, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde se hace el daño. Correcto. Y entonces, claro, en ese mismo proceso, la persona puede generar una serie de inferencias. Pues quiere decir que si yo no hago lo mismo que, o si yo no me veo igual que, entonces, ¿quién soy? ¿Soy menos? No ¿Soy valgo. fea? ¿No soy inteligente? ¿No? Entonces, generamos un sentido de inferioridad, ¿verdad? Claro. La influencia de esa persona es que esa persona entonces genere una pobre autoestima o una percepción devaluada de ella o del mismo, ¿verdad?
Y ahí es donde el daño es más profundo. Tenemos que pausar brevemente, pero como sabemos que es un tema abarcador, lo retomamos al regreso de la pausa y vamos a hablar entonces de otras herramientas que nos pueden ayudar a fortalecer la autoestima para que no suceda precisamente eso que estamos Perfecto. mencionando. Amigos, regresamos en breve con más. Amigos, estamos de regreso. Esto es Más con Isamari Castrodal y me encuentro con la psicóloga clínica Vimari Rodríguez, quien está hablándonos de unos temas muy interesantes, específicamente la autoconfianza, la autoestima y qué herramientas tenemos para fortalecerla, ¿verdad? También cuáles son las situaciones que nos ponen en una situación probablemente en un punto de desconfianza y de necesidad de reforzarla. Antes de la pausa había hecho una pregunta bastante abarcadora y me encanta la respuesta, fue muy al punto, pero sobre todo porque nos ponías en perspectiva sobre las comparaciones que son peligrosas y las comparaciones adecuadas, cómo pueden afectarnos. Me gustaría si pudieses retomar el tema y hablar también sobre el síndrome del impostor, qué es y cómo esas situaciones pueden derivarlo. Sí, Melissa Mari, como te mencioné, ¿verdad? Anteriormente, o sea, tenemos que tener una conciencia de cómo verbalizamos y cuál es nuestra intención, ¿verdad? Y te estaba explicando que en cuanto a las comparaciones, hay una comparación que puede ser muy constructiva y muy positiva, que es aquella que yo genero cuando tal vez establezco el que hay un modelo a seguir y ese modelo tal vez generó unos procesos llevó a cabo unos pasos, tienes unas habilidades y las desarrolló y yo por admiración, ¿verdad? Me comparo, digo, esas fortalezas yo aún no las tengo, pero yo puedo aprender y yo puedo seguir el ejemplo de esa persona para desarrollarla, ¿verdad? Y está el que es destructivo, que es la comparación con la intención de generar un sentido de inferioridad y de generar vergüenza, ¿verdad? Humillación. Humillación. Mira, ¿verdad? Pero mira, aquella tiene algo que tú no tienes y mira, pobrecita tú, ¿verdad? Y el asunto este de los medios sociales hoy en día, especialmente en nuestros jóvenes, ¿cuánto es el impacto precisamente de eso? Yo estoy observando a alguien que mi percepción es que esa persona es casi perfecta o alcanzó su éxito de una manera tan fácil, ¿verdad? Y yo me siento inferior y dudo de mí e inclusive mi autoestima se deteriora porque eso es algo que yo estimo inalcanzable, ¿verdad? Exacto. Y En eso ese es, caso, sí, no, quería traerlo, atarlo con lo del síndrome del impostor, de porque entonces impostor. nos pone en una posición de debilidad innecesariamente. Lo que pasa es que fíjate, el síndrome de impostor, que es algo que fuera de las cámaras estamos más dialogando, a mí me ha Ujú. pasado. Yo en muchas ocasiones he dudado, especialmente cuando me encuentro en situaciones más de índole intelectual, profesional. Yo a veces Claro. he dudado, esto es algo que yo pues, me están preguntando de esto, yo creo que yo podré, ¿verdad? Y yo creo que Vamos a las explicar, personas, disculpa que te interrumpa, vamos a explicar para quien no está el familiarizado síndrome con del el término, impostor, lo que es el ¿verdad? síndrome del impostor. ¿Verdad? Es cuando nosotros generamos la percepción de que nosotros no tenemos una capacidad que sí la tenemos. En otras palabras, cuando tenemos una capacidad la ponemos en duda y entramos en ese conflicto, ¿verdad? En donde el self-talk, ¿verdad? El diálogo interno es, yo creo que yo no voy a poder, yo no creo que yo pueda hacer eso, pero podré, pero es que yo Soy no un sé si lo fraude, estoy tenga, ¿sabes? engañando a la gente, ¿Verdad? da la Y impresión que entonces, estás vendiendo lo que no es. exacto, entonces al final la conclusión es, ¿estaré yo dando una impresión desvirtuada o que no es cierta? ¿Verdad? Ah, Y lo cómico es que sí tenemos las capacidades, ¿verdad? Sí las tenemos, ¿verdad? Y eso es algo que yo he discutido, Isamaris, sucede en la mayoría de las personas que son sumamente competentes, que son sumamente, ¿verdad?, habilidosas y demás, tienen esos momentos en donde dicen, ok, seré lo que pienso que soy, ¿verdad? exactamente, soy Estaré un diciendo impostor, que una soy, impostora. exacto, Ujú, estaré diciendo que soy algo que no soy, ¿verdad? claro. Y son esos momentos. Ahora, ese aspecto es bien importante trabajarlo
desde el cristal de las creencias, ¿verdad? Pero también del autoconocimiento, ¿verdad? Si yo me conozco, ¿verdad? Y hago una evaluación de cuáles son mis fortalezas y mis debilidades y voy a experiencias pasadas en donde yo demostré esa habilidad, entonces yo no estoy proyectando algo que no soy, ¿verdad? Ah, Es simplemente esa autoduda, self-doubt, ¿verdad? Que claro. somos humanos, ¿verdad? Nos azota, nos Y azota. se da casi siempre cuando empezamos a compararnos de manera injusta, porque entonces Exacto, nos medimos con la vara equivocada y ahí entonces correcto, empezamos a dudar correcto. de nosotros. A mí me gustaría entonces redondear 5 o 6 herramientas o consejos que tú nos puedas brindar para fortalecer la autoconfianza, que sean fáciles de hacer y que podamos en nuestra privacidad poderlas ejecutar, ¿verdad? En nuestro diálogo interno, como le llamas, hablarnos, decirnos y programar algunas prácticas que nos puedan ayudar a reforzar la autoconfianza. Perfecto, Isamari. Mira, yo hace unos días atrás, ¿verdad? Hablé de esto un poco y recomendé 5 cosas sencillas, ¿verdad? Porque a mí me gusta trabajar con mis clientes desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿verdad? ¿Qué es lo posible y qué es lo que yo quiero en algún momento alcanzar? Pero yo voy a empezar reforzando esa seguridad propia, ayudándolos a ellos cumplir con esas pequeñas metas e ir llevándolo poco a poco a metas complejas. So, de hoy de 5, voy a empezar por la última, porque, Ajá. ¿verdad? La última precisamente tiene que ver con el aspecto cognitivo, es con qué es lo que yo creo, cómo yo pienso, ¿verdad? Y aquí voy a dividirlas entre dos. Está el yo creer y yo repetirme a mí misma o a mí mismo, yo creo, yo lo puedo hacer o yo lo podré hacer, ¿verdad? Y también está ese diálogo interno, ¿verdad? En donde nosotros utilizamos las palabras para ayudarnos, para apoyarnos, para fomentar el amor propio, ¿verdad? Cuando yo me miro al espejo, ¿qué me digo? Piense, a todas las personas que nos están escuchando, cuando yo me miro al espejo, ¿qué es lo que yo me digo? Qué horrible me veo. Ay, pero qué mal. Ay, pero hoy, ¿verdad? O digo, Qué ¿sabes cansada qué? Me voy a arreglar estoy. el pelo, me voy a arreglar el pelo y esto porque yo me veo bien, yo hoy voy a estar bien, ¿verdad? Cómo nosotros, ¿verdad? Establecemos un refuerzo de ese amor propio, ¿verdad? Y es chévere cuando lo recibimos de otra persona, Claro, pero es mejor cuando lo hacemos nosotros y nosotros no dependemos de nadie, ¿verdad? Este, afirmarlo. Ujú. Todas esas afirmaciones constantes y ese diálogo interno, observe, ¿es usted pesimista y negativo o utiliza palabras positivas? Usted no se tiene que mentir, pero Claro. sí usted tiene que poder, ¿verdad? Sostenerse usted mismo. Usted tiene que demostrar que se quiere. ¿Cómo yo puedo pretender que otro me quiera si yo no me quiero? Así que, Definitivo, hay que ah, convencerse de eso y esas palabras correctas son importantes. claro, claro. Entonces, hay otras cositas que podemos hacer en nuestro diario vivir. Sencillo. Número 1, lleve la práctica consistente de usted hacer aquellas cosas en lo que usted es muy bueno, que usted domina, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos cosas que dominamos, al final fomentamos y reforzamos, número 1, el que yo puedo, ¿verdad? El que yo puedo aprender, el que yo puedo dominar X o Y Ujú. cosa, ¿verdad? Pero también esa autoestima, ¿verdad? Es que mira qué bien yo soy en esto. Y si recibimos, ¿verdad? Comentarios externos, chévere, mejor. Claro. Hay otra cosa. Sí es importante yo practicar cosas que yo domino y soy muy buena, pero también nosotros aprendemos de nuestros procesos y aprendemos de practicar cosas que nos demuestren que podemos. E identifique algo que usted quiera dominar, que usted quiera aprender, que usted quiera convertirse mejor en ello, Que ¿verdad? tengas el Un potencial de desarrollar. Sí, un Qué bien. deporte, un hobby, algo profesional, algún tema en particular. Y entonces dedíquele tiempo a la práctica de esa tarea o de ese deporte o de ese pasatiempo, ¿verdad? O a esa destreza, dedíquele tiempo y
practíquelo constantemente. ¿Por qué? Porque en el proceso de practicarlo constantemente, ¿qué va a pasar, Isamari? Vamos a Vas a mejorar, mejorar, vamos a definitivamente. crecer y reforcé, ¿viste? Puedo. Ay, tú sabes, all of the sudden, de momento, y lo hice. Y eso nos ayuda a reforzar esa seguridad propia, ¿verdad? Claro, es una Hay otra ganancia, una cosa. habilidad nueva. Sí, hay Ujú. otra cosa. Hay muchos estudios que indican que el lenguaje corporal, nuestra postura, ¿verdad? Nuestro demeanor La impacta proyección. grandemente nuestra seguridad, la seguridad propia. ¿Verdad? Se ha demostrado que las personas que caminan encorvadas, mirando hacia abajo, no mantienen contacto visual, son en último las que terminan reforzando esa baja autoestima y esa pobre seguridad. En Claro, cambio, cuando esa persona, ¿verdad? Corrige su postura, se proyecta de establece, mejor. exacto, proyecta, eventualmente esa persona refiere sentirse mucho mejor con él o con ella misma, ¿verdad? En otras palabras, me siento más segura cuando mi cuerpo, ¿verdad? Se mueve y se comporta así. Y hay una conexión entre la conducta y el cerebro, ¿verdad? De cómo el Claro, cerebro lee, ¿verdad? Lee nuestra conexión con nuestra postura del cuerpo y demás con el ambiente, ¿verdad? claro. Y eso es bien importante. Hay otra cosa que también, ¿verdad? Especialmente las féminas podemos hacer, pero los varones también. Especialmente con esto de la pandemia, Isamari. Muchos de nosotros, pues, hacemos esto, ¿verdad? Yo trabajo virtual, ya no me pongo mis zapatos de taco alto, que antes me encantaban porque yo me montaba en ellos y, pues, fíjate, me imaginaba como que era. Pero Este, proyectabas correctamente. sí, y la cintura se veía más bonita, ¿verdad? O sea, nosotras, y con esto de la pandemia, muchos de nosotros, pues, sea por lo habitual que se ha llegado o estamos, o sea porque pues a muchas personas esto lo ha afectado, ¿verdad? En su Ujú. estado emocional y demás. Han perdido sus trabajos, cuánto eso nos afecta la autoestima y la seguridad propia, ¿verdad? Hay mucha gente. Mire, Claro, abra su closet, especialmente aquellos que no podemos salir, ¿verdad? Abra su closet y busque ese traje, esa corbata con esa camisa que tanto lo hace lucir a usted bien, caballero, y usted se ve esos hombros grandes, ¿verdad? Y las mujeres, esa cintura, y nos ponemos ese traje y nos sentimos como que somos las mujeres más bonitas del mundo y el hombre el más guapo del mundo. Hágalo. Aunque sea una vez a la semana, hágalo. Y párese al espejo y así usted no vaya a ver a nadie, nadie lo vaya a ver a usted. Usted píntese, maquíllese, póngase esos tacos. O sea, ¿por qué? están Porque eso nos da un boost. interconectados. Sí, eso Claro, nos da un boost. O sea, nosotros nos vestimos para otro. Es un error. Vístase para usted. claro. Eso Vístase es para bien usted. importante, eso es bien Sí, importante. Y sí, ya redondeando el tema, me gustaría entonces enfatizar lo que has dicho, porque es mentalizarnos y afirmar cosas positivas, una mentalidad positiva, pero también proyectarla. Por eso digo que se correcto. interconectan, porque si usted dice algo positivo y no lo demuestra con sus acciones, con su proyección y con su cuerpo, es como si no lo dijera, y viceversa. Así que la Sí, recomendación es que hagamos todo en un paquete, ¿verdad? sí, En que sí, pensemos positivo. porque en esas 5 o 6 recomendaciones, ¿verdad? Impactamos el nivel de seguridad propia que es superficial, que es el que todo el mundo ve, ¿verdad? Claro, El que tiene que ver con estilo de vida. Cuando yo practico algo, cuando yo hago conducta, ¿verdad? Y claro, también estamos impactando el medular, el core, ¿verdad? Que es la creencia de que yo valgo, de que yo puedo, y yo me lo creo cuando nadie me mira, cuando estoy en lo peor de lo peor, yo me lo exactamente. creo. Ese es el Cuando core, dejamos de ¿verdad? pensar en los demás, en el que dirán y cómo me van a evaluar y lo hacemos nosotros positivamente, Correcto, hace el cambio de manera correcto. radical. Qué bien, agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo, agradezco muchísimo tantos consejos importantes y a veces subestimamos situaciones cotidianas que nos están sucediendo y si dejamos pasar el problema sin atenderlo, se puede hacer mayor.
con la implementación de estos 5 consejos fáciles y que cada persona las puede hacer en su propia intimidad, en su hogar, en su día a día, vamos a ver una sociedad completa, que es a lo que aspiramos, más segura, más fuerte y con un mapa mental mucho más positivo, que creo que nos hace falta a todos. Samaris, Gra- así que nada, gracias por tenerme, siempre es un placer. Gracias y gracias por compartir también estos temas, porque fuera y del aire y en el programa, pues creo que ayudan muchísimo a las personas que, como decía, sobre todo en esta época de pandemia, necesitan reforzar su salud mental y su autoestima y queremos una humanidad saludable, así que trabajamos a favor de eso. Gracias nuevamente, la psicóloga Bimari Rodríguez, apareció su Gracias. información en pantalla también. Siempre Gracias por disponible. estar disponible, lo sabemos, Gracias. gracias Cuídate mil. mucho. Igualmente, amigos, regresamos después de la pausa con más. Estamos de regreso. Esto es Más con Isamari Castrodal. Y otra perspectiva. Me encanta que ahora me acompaña mi hijo y colaborador Ismael Torres Castrodal y hemos en ocasiones hecho su sección y programa en conjunto porque queremos discutir temas que son del interés de ustedes y acabo de hablar, Ismael, con la psicóloga Bimari Rodríguez en los segmentos anteriores sobre el tema de autoconfianza. Sí, uno muy importante que vemos diariamente y a veces ni nos damos cuenta que debemos seguir desarrollándolo más. Así que por eso creo que es importante que compartamos esta conversación, esta reflexión de este tema para que la gente lo pueda ver aplicado diariamente. Ese precisamente es nuestro interés, que los temas que hablamos pues, son para que ustedes tengan un mejor desarrollo personal y queremos aplicarlo en nuestras vidas para que también lo hagan ustedes con las suyas. Ismael, una de las cosas más difíciles a veces de entender o de hablar, que puede parecer sencilla, pero de asimilarla, ¿verdad? La vida cotidiana, son los conceptos de autoconfianza y de autoestima, porque los tomamos por sentado, los damos por sentado y no necesariamente reflexionamos sobre ellos. Así que vamos a tomar estos minutos para hacer un examen de autoconciencia. Y cuando hablo de autoestima, viendo desde mi punto de vista que tengo pues más edad y una madurez diferente por experiencias de la vida, ¿cómo lo puedes evaluar tú desde la perspectiva de un joven que encima ha estado viviendo las circunstancias que aún como adultos se nos hace difícil, que es este proceso de asimilar una pandemia, un confinamiento y un cambio radical de las cosas tal y como las conocíamos en la vida cotidiana? Bueno, gracias por traer ese punto porque creo que es un tema muy importante que tal vez no se le ha dado la misma cobertura, no le han estado prestando la misma atención a esa salud mental de los jóvenes ante esta situación que incluso en estos días ha salido como titular esa preocupación. Claro, y como que no se ha visto a fondo, tienes Claro, razón. y creo que eso se añade porque diariamente estamos sobrecargados, ya de por sí nuestra vida es con una sobrecarga de información también, criándonos en esta era de la globalización. Sí. Y pues ahora con la pandemia que pues tratamos de mantener el mismo paso que llevábamos antes de que comenzara todo esto, puede que se nos empiecen a acumular algunas cosas y se nos olvida sacar tiempo para nosotros. Eso es lo más importante al final del día, nosotros poder enfocarnos en nosotros, sacar 5 minutos diarios y pensar en quiénes somos de verdad, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cómo vamos en torno a nuestras metas, a lo que nos hemos propuesto. Y son conversaciones que a veces suenan muy fuertes que no queremos ni tener con nosotros mismos, porque pensamos que nos vamos a sobrecargar la mente mucho más, pero son las que tenemos que tener. De acuerdo completamente contigo. Y fíjate lo interesante que yo lo miro desde una perspectiva de otra generación, sin embargo coincido con tu planteamiento porque si no estamos pendientes a cómo es nuestro progreso emocional y mental, nadie más se va a preocupar tanto por nosotros que nosotros mismos. Exactamente. Excepto si soy tu mamá. No, pero la verdad es que queríamos, una de las cosas que nos han comentado es que les gustan las reflexiones que hacemos y las hacemos con mucha honestidad, vinculadas, por supuesto, al pensamiento de un profesional, en este caso de una psicóloga, que nos ha traído información muy valiosa y vemos cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Y yo pienso que el proceso de autoestima es uno que uno tiene que estar revisando constantemente, porque ella nos planteó, Ismael, en uno de sus planteamientos, de sus puntos, ¿verdad? Que las situaciones que uno haya vivido en su proceso de crianza y en su proceso de desarrollo como persona, sean positivas o negativas, nos marcaban. Ella decía que era esa mochila, ese bagaje. Así que viéndolo desde la teoría de lo que ella nos plantea,
cuán fuerte es en tu caso ese bagaje que llevas de apoyo, sea positivo o de situaciones negativas, porque por supuesto nadie tiene una vida perfecta que hayas tenido que enfrentar. Bueno, creo que todos llevamos esa mochila bastante llena, sea bueno o malo. Todos tenemos mucho dentro de nosotros mismos que tenemos que aprender a procesar, tenemos que aprender a reflexionar sobre ello, porque si no se quedará ahí. Y entonces vamos acumulando el peso dentro de esa mochila, sea bueno o malo, porque hay veces que podemos estar llenos de experiencias buenas, pero no las hemos internalizado y no las estamos usando para lo que realmente Claro. deberíamos estarla usando, como un impulso después de haber reflexionado sobre ellas. O puede generar un exceso de confianza que te Igual. puede inducir a error, ¿verdad? Hay una anécdota que me gusta mucho de esta persona que va por la calle con una canasta llena de piedras y un carro pues le da pena y le dice, venga, yo le ayudo. Y la persona se monta en el carro con la canasta, esas canastas que lleva tipo mochila en la espalda, y se monta en el carro con la canasta, la mochila llena de piedras en su espalda. A veces tenemos opciones en el camino que nos quieren personas o circunstancias que nos pueden hacer la vida más fácil. Profesionales de la salud mental, de la conducta que nos pueden ayudar en ese proceso y no soltamos las piedras de la mochila, no nos quitamos la mochila cargada y darnos tiempo, darnos oportunidad para buscar ayuda, para reconocer que necesitamos ayuda, para mostrarnos vulnerables. Ahora te pregunto, no solo como joven, como varón también, que a veces pues la manera de manifestar los sentimientos es diferente. ¿Cuán difícil es mostrarte vulnerable, o cuán fácil, ¿verdad? ¿Cuán cómodo te sientes mostrándote vulnerable ante los demás? O sea, a mí como tu madre, o sea, con otro familiar, con tu papá o con amistades, que puedan hacerte ver de una manera, podríamos decir quizás más débil, pero para mí es más fuerte. ¿Cómo te sientes al respecto? Claro, definitivamente creo que en la sociedad hoy en día ya de por sí lleva muchos años así, creo que de mucho antes de que yo haya nacido incluso, ha habido un gran estigma contra la vulnerabilidad de los hombres. Y creo que eso ha seguido influyendo todas estas generaciones y no lo veo cambiando en ninguno de estos momentos. Creo que esto va a seguir lamentablemente, pero si poco a poco cada uno de nosotros pone de su parte para combatir esto y empezar a soltarnos un poco, pues a la misma vez, siendo un joven en estos tiempos, uno acumula mucho. Y pues hay que aprender a canalizarlo y ahí es donde uno decide romper estos estigmas, pero a la misma vez también teniendo cuidado de no sobrepasarse y entonces pues no estar destruido yo 24/7. Claro, entiendo lo que dices y fíjate, lamentablemente coincido en que en un futuro cercano no vamos a ver un cambio radical, pero sí, si seguimos trabajando, concienciando a las personas y todos ponemos de nuestra parte, podemos hacer un cambio, porque yo pienso que el problema es que sufrimos como seres humanos, estamos en un mundo que no siempre es justo, tenemos opciones, en nuestro caso la fe es fundamental, pero, y la comunicación, por supuesto, y la comunicación Claro. familiar, pero creo que la mujer también ha sido un estigma, porque entonces debilita su imagen, entre comillas, y a veces es objeto de broma. Yo pienso que la vulnerabilidad es tan importante y tan necesaria en el ser humano para reconocer cuáles son los puntos en que necesita ayuda. Vamos a pausar brevemente, pero al regreso voy a compartirte, Ismael, y a recordarle al público 5 puntos importantes que nos compartió la psicóloga Bimari Rodríguez sobre la autoconfianza, cómo fortalecerla y ver cómo lo ponemos en práctica nosotros. Volvemos. Esto es Más con Isamari Castrodad. Y otra perspectiva. Estamos Ismael y yo conversando y compartiendo con ustedes, amigos, poniendo la teoría que nos trajo la psicóloga Bimari Rodríguez en práctica en este ya último segmento. Y decíamos en el anterior, Ismael, la importancia de la vulnerabilidad. Hay muchísima información al respecto. Hay charlas, videos. Si a usted le interesa el tema, puede buscarlo y, por supuesto, lo podemos seguir trabajando en el programa. Pero lo más importante es que seamos honestos con nosotros y con la gente que nos rodea y que nos quiere. Y usted pues quizás es cauteloso con mostrarse vulnerable, pero la importancia, Ismael, es que eso nos hace reconocer en qué áreas necesitamos ayuda o en qué áreas podemos mejorar y nos podemos desarrollar mejor. Y decía que iba a compartir, a recordar algunos de los 5 consejos que nos dio la psicóloga Bimari Rodríguez para desarrollar autoconfianza. Y el primero de ellos es hacer una lista de las cosas que haces bien. ¿Qué te parece? Creo que sí. Tengo que admitir que nunca lo he intentado, pero puede ser algo que me ponga a pensar
un tiempo porque no creo que sea algo que diariamente hacemos. No ¿Qué es nos muy común cuesta, verdad? sentarnos y simplemente decidir, pues mira, yo hago estas cosas bien, yo puedo estar orgulloso de estas cosas, estas cualidades que yo tengo. No creo que sea muy común hoy en día y da pena que sea así porque realmente nos Es ayudaría a necesario. crecer. De acuerdo, y además yo creo que quizás no lo haces consciente de sentarte con un lápiz y un papel, pero sí, como seres humanos, yo creo que sabemos cuáles son nuestras fortalezas. En el mundo corporativo eso era un ejercicio prácticamente natural, ¿verdad? Las fortalezas, las debilidades, las oportunidades. Y en un cuadrante en que trabajábamos a nivel corporativo se hacía mucho para mirarlo desde la perspectiva de empresa. Pero si el alma de las empresas y de la sociedad y de la familia somos las personas, creo que es importante que lo hagamos como un ejercicio consistente, porque vamos también cambiando y mejorando. Así que si tú tuvieses la oportunidad, o quizás debes sacar la oportunidad y hacer una lista de esas cosas que sobresalen, ¿crees que serían más las cosas que haces bien que las debilidades y oportunidades que tienes? Creo que sí, creo que sí. Realmente creo que para todo el mundo sería así. Bueno. Es que nos tenemos que sentar a internalizar todo lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando la psicóloga hablaba de la autoestima, es bien importante uno saber que autoconfianza y autoestima, ¿verdad? Que son bien similares, pero hay unas distinciones entre ellas y una es la capacidad que uno tiene de hacer algo y otra es el concepto completo disculpa, que uno tiene de uno mismo. Así que el uno saber que uno es bueno en algo no es malo, reconocerlo es estupendo, es uno saber qué cosas te distinguen, qué cosas haces bien y cómo maximizarlas. Pero hay otro consejo, las cosas que quizás te gustan, quieres hacer, pero no dominas todavía, tienes potencial. Eso también es importante, ¿eso lo has intentado? Eso sí, tengo que admitir que me he sentado con varias listas de eso que han ido cambiando con el tiempo, pero siempre he creído en apuntar las metas físicamente porque aunque sea metas de corto plazo que pueda ir tachando rápido, pero siento que hay progreso en mi vida, siento que hay progreso con las metas mayores y tener eso apuntado me ayuda a seguir soñando en ellas y pues pronto verla hecha realidad. Qué bien, y obviamente, ¿verdad? Sabemos que cuando tenemos fe, tenemos confianza, tenemos talento, hay un propósito. Yo pienso que todo pasa con un propósito, incluso es bíblico. En Habacuc 2 lo dice, que escribamos la visión, ¿verdad? Para que el que la viere le hiciera correr. Así que yo creo que es importante uno tener una visión, uno saber hacia dónde va, dónde están puestas sus miras, sus intenciones y trabajando sobre eso. Qué bueno que lo hayas hecho y yo te reto a que lo continúes haciendo, ahora añadiendo cuáles son mis destrezas y mis facilidades. Y ustedes ahí en su hogar que nos están viendo, también hágalo, busque lápiz y papel o en su teléfono, en su computadora, y haga una lista de las cosas que usted hace bien, que usted sabe que tiene talento, que lo distinguen, aunque sea algo bien sencillo, aunque sea algo que usted considere poco significativo, créame que hace una diferencia. Y las cosas que usted quiere desarrollar y que son el potencial, son ese proceso que usted va a decir, mira, idealizo esto y quiero llevarlo a cabo, pues atrévase a escribirlo. Me gusta mucho ese ejercicio de ponerlo por escrito, porque también nos compromete y además que lo internalizamos mejor. Y hay otro que podría parecer confuso porque es un poco fingir, pero no es fingir de engañar, sino ir emulando lo que usted quiere hacer. Por ejemplo, usted es una persona tímida, pues si tú eres tímido, ¿cómo te empiezas a cambiar tu mentalidad para atreverte a hacer algo? Bueno, pues empiezo a pensar que soy mucho más confiado, trato de ser más abierto e irme relacionando un poco más con las personas. Por más que me cueste, pues poco a poco me voy metiendo en esa mentalidad y me voy convenciendo a mí mismo de que lo puedo hacer. Y eso es una de las claves de la autoconfianza. Excelente. Ya esa la puedo brincar porque ya le explicó excelentemente bien. Y ella mencionaba también que si hay algo que te queda bien, un vestido, alguna accesorio que te quieras poner, que lo hagas, porque eso, en la medida que tienes algo que te abona a la confianza o algún deporte que practicas bien, pues hacerlo, o hablas algún idioma, pues practicarlo con un idioma adicional, ¿verdad? Con mayor entusiasmo, porque la medida que haces cosas que te pones cosas que te quedan bien o haces cosas que te salen bien, ¿qué sucede? Refuerza, ¿verdad? Sí, claro, uno se siente renovado, se siente bien de lograr estas cosas, aunque sean metas pequeñas, sentimos ese progreso.
Progreso, me encanta la palabra progreso porque quería hablar la última, que no me acordaba, y es un mapa mental, hacer un mapa mental. Yo no tengo muy buen sentido de dirección, como tú sabes, y ahora lo saben los amigos televidentes, pero tú sí. ¿Y qué pasa cuando tú miras un mapa? Bueno, depende. Hay veces que queremos una ruta en específico y ya nos podemos imaginar completamente el mapa en nuestra cabeza y en cuestión de segundos ya nosotros sabemos, pues mira, así es que yo llego de punto A a punto B. Y hay veces que reconocemos claramente cuál es el punto A y el punto B, pero no conocemos nada de lo que hay entre medio. Y ahí es donde nos tenemos que poner a experimentar, a probar cuál puede ser la mejor ruta. Definitivamente. Y ahora que están los GPS, ¿verdad? Que son mucho más modernos, que van por satélite, que pueden incluso predecir si hay un accidente en la carretera, qué otra ruta. Pues creo que lo podemos usar como analogía, Ismael, porque cuando vas a usar un GPS, ¿qué es lo primero que tú pones? Pues, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? El objetivo. Y luego te va ayudando con la ruta. Pues un poco lo que queremos que ustedes también se lleven de este programa de hoy. Y agradezco nuevamente a la psicóloga que nos dio la orientación inicial porque en este proceso de ponerlo en práctica repasamos qué hago bien, qué puedo mejorar, qué me gusta hacer, cómo soy un mejor ser humano, un mejor cristiano, una mejor persona. Y haciendo esa reflexión personal podemos contribuir. Y tú decías al principio que es difícil cambiar las cosas de la mentalidad, ¿verdad? Errónea de un día para otro. Pero si todos hacemos estos ejercicios y caminamos para la misma ruta, con el mismo fin, que es construir una mejor sociedad, y es el fin de este programa, ¿verdad? Bienestar y calidad de vida, podemos hacer un cambio dramático en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares y en nuestra sociedad. Definitivamente, siento que si nos ponemos claras nuestras metas y vamos reflexionando sobre todos estos puntos que hemos discutido aquí, podemos ir trazando ese mapa hacia esa meta sin darnos cuenta. De repente, pues ya lo tenemos todo, tenemos estas herramientas que es todo lo que necesitamos y nuestra mente. Una vez nosotros comencemos a procesar todo y comencemos a darnos cuenta de quiénes somos verdaderamente y nuestro potencial, vamos a llegar a esas metas. La mente es poderosa, así que nuestra exhortación final es que sus pensamientos sean positivos. Nos pasa a todos que nos asalta a veces la duda, el temor, el miedo, la inseguridad. Vamos a continuar hablando de esos temas en próximos programas, pero por ahora vamos a concentrarnos en lo positivo, vamos a agradecer, vamos a reconocer nuestra valía, las cosas que tenemos, fortalecer nuestra autoestima y caminar juntos hacia adelante. Gracias por acompañarnos hoy. Ismael, vamos a compartirles dónde se pueden comunicar con nosotros y además agradecerles los mensajes que ya hemos recibido. Claro, pues por otra perspectiva nos pueden escribir al email de otraperspectivapr@gmail.com y nos pueden encontrar en Instagram y Facebook bajo Otra Perspectiva PR. Y también pueden escribirnos a mascastrodat@gmail.com. Pueden ir a la página cibernética isamaricastrodat.com y ahí además de videos e información del programa pueden conseguir columnas de información positiva que los ayude en esa ruta. Y también pueden ir a la página de YouTube de Teleoro, Canal 13, que tiene estos programas y los pueden revisar y pueden ver a nuestros expertos comunicándose con ustedes. Gracias nuevamente. Hasta la próxima semana. Salud y bendiciones para todos.